Les doy la bienvenida al Masterclass de TDAH, su transdisciplinaridad con la respiración y evidentemente con la experticia que tenemos aquí del doctor Andrés Vivanco con la visión. Gracias a ustedes por su participación, por su tiempo, por su espacio y evidentemente por estar aquí. Entonces, para no alargarnos, le doy la bienvenida al doctor Vivanco. Gracias, doctor Vivanco, por estar aquí con esta temática que evidentemente nos nutre a todos, como lo es evidentemente el TDAH, que tiene todo que ver con las ramas transdisciplinares. Aquí el público es tuyo. Pues muchas gracias, gracias a todos, a todas. Sé que se conectan de muchas partes. Saludos a todo Latinoamérica. Y les agradezco este tiempo, ya que todos los que estamos aquí conectados vemos a niños con TDAH. Muchas gracias y disfruten la charla. Muy bien, mi doctor. Entonces aquí vamos a arrancar. Vamos a arrancar con este tema tan lindo. Buenos días, doctora Magda. Gracias por estar aquí. Y a todos, gracias por estar aquí. Ustedes cuéntenme si ven la Plancha, presentación. mijo, te plancha, mijo. No, no, Por no. favor, No, silenciamos no, los bueno, un micrófonos. poquito sí. Pero se ve bonito. Se ve bonito. Listo. Muy bien. Gracias. Entonces, cuéntenme. Les pido el favor que silencien los micrófonos porque tendría que salir de la presentación, volver a entrar para silenciarlos y hacer como una coordinación para poder que el doctor pueda empezar a presentar, ¿vale? ¿Ahí ven bien? Sí, señora. Sí, ya se ve. Listo, perfecto. Mi doctor, todo tuyo aquí, el auditorio. Sí, muchas gracias, gracias. Bien, vamos a continuar, por favor, con la siguiente. Bueno, como les decía, todos los que estamos aquí vemos niños con el famoso TDAH, que es un trastorno que va acompañado de un déficit de atención y que afecta aproximadamente el 5% de la población pediátrica. Esto también está ligado a condiciones de impulsividad del niño que caracteriza al TDAH. La siguiente, por favor. Aquí les quise compartir, ya que nuestra charla está íntimamente relacionada con la parte de la propiocepción o de la parte neurosensorial. Y aquí, pues, en Google nos comenta toda la interacción que existe con el TDAH. Como podemos saber, la propiocepción, los que han tomado el curso con nosotros, saben que hay ciertas pruebas para identificar cuando una persona no está teniendo una interacción con su cuerpo y no reconoce bien su cuerpo. Esa es parte de la propiocepción, no sabe cómo está parado. Es un test muy bonito que se llama el test de Dacuña. También estos niños tienden a perder esta conciencia de cómo estoy parado, cómo estoy ubicado en el espacio, como también cómo está mi egocentro y por ende cómo está, cómo interactúo con mi relación espacial ojo-mano, ojo-pie. La siguiente, por favor. Nuestros objetivos es definir el TDAH, su relación con la visión y la respiración, porque ambas son conexiones autónomas, y qué relación tiene con esta propiocepción, como también con las emociones, que tiene que ver con esta parte autónoma, y bueno, su origen de tipo neuroemocional. La siguiente, por favor.
Bueno, sabemos que está constituido por una serie de fenómenos neuropsicológicos, ya que hay ciertos tests que, bueno, de mi parte yo no realizo estos tests. Estos tests los realiza una neuropsicóloga, que es para ver de qué manera se está comportando el paciente, ¿no? Eh, Esto puede impactar levemente o mucho al aprendizaje, ya que hay niños que tienen TDAH, pero su atención no está deficiente. Entonces, esto le provoca pues mayor, más que nada, problemas en el salón de clases por conducta, porque son niños que aprenden muy rápido, pero su atención no es mala. Entonces, son niños que aprenden muy rápido, entonces quizá podemos dirigir que vayan con otro tipo de abordaje escolar. La siguiente. No, se me puso se me silenció. Disculpen, la siguiente. Es importante hacer esta diferencia. Eso se ve mucho en fisioterapia o los fisioterapeutas ven este tipo de actitud en los niños y realmente hay que saber si el niño tiene TDAH o realmente es una hiperquinesis, que también yo lo he denominado como una hiperquinesis o una alteración de tipo postural. Los niños normalmente que tienen un trasfondo neurosensorial tienen problemas posturales y esto les provoca una inquietud postural que puede confundirnos con una hiperactividad. La siguiente, por favor. Voy a devolverme al anterior porque ahí Ujú. quedaste silenciado para que las personas puedan tener clara esta diapositiva, ¿vale? Sí. Ujú. Ahí, que era la anterior, que ahí te quedaste silenciado. Me quedé, no me di cuenta. Gracias. Gracias. Bueno, les decía que el TDAH es un síntoma de todo un arbolito de Navidad. Si nosotros lo comparamos el TDAH con una iluminación de un árbol de Navidad, es un solo foquito, pero pueden ser muchas cosas que me están alterando de manera que puedo tener una hiperquinesis o una probable inquietud que yo le he denominado como inquietud postural, que muchas de ustedes o muchos de ustedes como terapeutas manuales o fisioterapeutas lo ven en su consulta del diario. La siguiente. Bueno, y es importante decir que el trastorno por déficit de atención va íntimamente relacionado, es lo que yo les estaba diciendo, que no todos los TDAHs van a repercutir en su atención, pero sí puede repercutir de cierta manera, como un aprendizaje
que puede impactar en una mala calidad de la letra, que denominamos como disgrafía, y eso en una evaluación de posturología o de propiocepción podemos saber si el captor o los propioceptores son ascendentes o descendentes, ya que una disgrafía puede ser ocasionada por el pie o por la boca. Lo mismo va a ocurrir con, con las hay dislalias, que como ahí lo indicamos, que es la dificultad para pronunciar la R, puede ser también ocasionada por una disfunción neurosensorial de la boca. La siguiente, por favor. Y bueno, esta diapositiva me recuerda a muchos de los pacientes pues que no se dejen revisar, y esa impulsividad hay que ver realmente, hay que tener, y creo que todos los que estamos aquí sabemos, pues estamos en el área pediátrica, que mucho tiene que ver el entorno familiar. Desde cómo le habla la mamá al niño, al paciente, o los mismos papás, o son uno le pregunta al niño cómo se llama, cuántos años tiene, y algunos de los papás contestan por el niño. Ya nos estamos dando cuenta el por qué el niño es impulsivo, y hay que prestar atención que esta impulsividad puede ser por una sobreprotección de este tipo de pacientes. La siguiente. Bueno, es lo que les estaba diciendo. Podría ser este TDAH por falta de límites, podría ser tema emocional, podría ser también que no hay una buena comunicación, convivencia familiar, que estén separados y no se esté llevando a cabo, pues, esta convivencia, esta comunicación. Hay muchos niños que viven con padres separados, y realmente hay una buena comunicación de ambos padres junto con el niño. Y lo que yo quiero dar a entender es que hay padres que están en casa, pero que realmente no hay una buena convivencia, no hay una entrega con el niño. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Quieres jugar? ¿A qué quieres jugar? Y no solamente dejarlo que esté en su mundo el niño, ¿no? Hay que saber qué es lo que siente este niño. La siguiente, por favor. No se escucha. Ya, ahora sí me Ya, escuchan. ya. Correlacionando todo lo que nos ha explicado el doctor Andrés, fíjense en algo. El estrés arranca en la vida temprana. El significado desde la parte de biorreprogramación o biodescodificación del TDAH, solo desde la observación, es cuando nos desconectamos en muchos momentos mientras estamos gestando nuestros bebés. Nos desconectamos del ser, no generamos un apego psicoafectivo y llega el primer septenio y no generamos ese apego para generar un mayor neurodesarrollo y generar una mayor coherencia cardíaca. Por eso muchos autores dicen que el apego, no hablándolo desde un apego patológico, sino el apego psicoafectivo que genera mamá desde la alimentación y la conexión con el corazón, evidentemente va a generar nuevas redes neuronales y que el niño se pueda enfocar en todas las actividades que hace en la vida diaria. Entonces aquí es cuando nos preguntamos qué pasó en la gestación. ¿Cuántos momentos tuve que desconectarme de mí mismo para tener un déficit de atención? ¿Y cuántas situaciones pasaron durante la gestación o cuánto estrés tuvo que vivir la mamá para que en algunos momentos durante los trimestres, evidentemente se generará la desconexión? Existe ya desde la evidencia una relación muy grande del TDAH
y la respiración bucal profunda. Es una relación netamente bidireccional y significa que esto no solamente está presente evidentemente en los adultos, sino también está presente no está presente en los niños, sino también evidentemente en los adultos. Y es cuando tenemos que valorar desde los niveles funcional, fisiológico y clínico. Ya hay síntomas desde el TDAH que dice que están relacionados con inatención, hiperactividad, impulsividad y que esto está muy relacionado con chicos que sean respiradores bucales, pero también que ese TDAH cuando son respiradores bucales está muy relacionado con temas de oxigenación y sueño. La respiración bucal reduce el oxígeno cerebral, reduce la función de la presión de perfusión cerebral, del flujo sanguíneo cerebral y fragmenta el sueño, afectando funciones ejecutivas. Estos trastornos respiratorios del sueño no identificados con TDAH es lo que empieza a generar un subdiagnóstico inclusive para las apneas del sueño. Y por otro lado, las otras conexiones grandes que existen es cuando hay un fenómeno Ah, de pero hiper dice que le da pena. Le digo, y la hiperventilación indica que las personas que tengan la condición de TDAH presenten estos patrones de respiración bucal o irregular. ¿Qué es la hiperventilación? El aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 14 respiraciones por minuto en nosotros los adultos. Eso es una hiperventilación. Y la hiperventilación genera un fenómeno de ansiedad a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso autónomo. Es decir, si ya hay una condición de TDAH, la respiración bucal y la hiperventilación lo va a exacerbar muchísimo más y como lo dice Wilford, estos patrones afectan el control ejecutivo y aumentan muchísimo más la impulsividad. La hiperventilación genera varios fenómenos. Entonces ya tenemos presente que la hiperventilación es cuando existe un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 14 respiraciones por minuto, teniendo en cuenta que en nosotros los adultos la frecuencia respiratoria tiene que ir de 10 a 12. Por encima ya es hiperventilación. Eso me genera un fenómeno de vasoconstricción cerebral, que quiere decir menos oxigenación al córtex prefrontal, que es el que me genera la atención plena y ubicarnos en el aquí y en el ahora, generando aumento de la impulsividad, ansiedad, fatiga, niebla mental y evidentemente disminuye la regulación emocional sostenida y la atención completamente sostenida. ¿Qué genera? ¿Cuál es el ciclo de disfunción de la respiración? Primero, respiramos por la boca. Eso genera una activación simpática crónica. El sistema nervioso autónomo interpreta que hay una alerta y una amenaza, y en un mecanismo de defensa y de compensación, activa las glándulas suprarrenales para poder liberar más cortisol. Y ese cortisol se mantiene activo durante mucho tiempo mientras sigamos haciendo una malfunción de la respiración evidentemente nasal. Esto aumenta la necesidad de estímulo constante y disminuye la inhibición de la respuesta. Yo necesito estar buscando cualquier estímulo para poder estar concentrado y el principal estímulo que están buscando los niños es el azúcar y las pantallas. Están buscando la dopamina que no es tan real, la dopamina más barata y más asequible para ellos porque necesitan buscar su centro de atención y su foco que no le está generando evidentemente un buen mecanismo de función orofacial. Esto que hace que se perpetúe el patrón de inatención y evidentemente se exacerbe muchísimo más la hiperactividad. La relación funcional que existe entre la respiración bucal es que se altera el equilibrio neurofisiológico necesario para el enfoque, la autorregulación y el descanso.
La respiración bucal activa el sistema simpático, hace que estemos en modo alerta, causa hiperventilación, favorece la impulsividad y agitación, afectando diferentes zonas a nivel del área de Brodmann y evidentemente a nivel de todo el cerebro. La primera relación fisiológica que existe es que a menor oxigenación cerebral, se reducen los niveles de dióxido de carbono secundario por la respiración bucal, que participa en toda la curva de la disociación de la hemoglobina para favorecer la entrega de oxígeno a todos los tejidos, y eso genera vasoconstricción cerebral. Disminuye el flujo de sangre a toda la zona de la corteza prefrontal, que es clave en la atención ejecutiva, en el neurodesarrollo en los niños, en el control de impulsos y en la regulación emocional. Resultado, mayor niebla mental, falta de foco y reacciones emocionales evidentemente impulsivas, porque está actuando solo bajo el sistema límbico y el cerebro reptiliano. Segundo, se altera toda la función REM o del sueño. La respiración bucal está asociada a ronquido, bruxismo, apnea del sueño y microdespertares. ¿Esto qué provoca en estas condiciones? Que no existan las fases REM, que no haya un sueño reparador, que exista irritabilidad y fatiga diurna, bajo rendimiento escolar o laboral, que es por lo que están medicando ahorita muchísimos niños, cuando evidentemente hay que volver a habilitar la función desde la corporeidad y evidentemente a habilitar su función orofacial. Esto genera un comportamiento hiperactivo para poder compensar evidentemente la somnolencia. Y es cuando vemos que los niños tienen la cara de cansancio, la cara de fatiga, que está llegando el momento de ir a la cama, pero necesitan tener el modo activo de hiperactividad para poder compensar evidentemente esa condición. Los síntomas se parecen o se identifican, ¿sí? Puede ser que no tenga una condición de TDAH o puede ser que sí la tenga, la está padeciendo en el momento el niño y evidentemente como padres o como profesionales no la sepamos identificar. Pero lo que más genera esto es esta activación simpática crónica, porque aumenta la adrenalina, el cortisol, se reduce la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que lo vemos cuando estamos evaluando todo el sistema nervioso autónomo, se traduce en ansiedad basal, hipersensibilidad sensorial, como lo decía el doctor Andrés, y dificultad para permanecer quieto y evidentemente enfocado. Ya existen muchas correlaciones clínicas que dicen que los niños con respiración bucal tienen hasta 2 o 3 veces más probabilidad de ser diagnosticados con TDAH. Algunos mejoran su conducta tras tratamiento de amígdalas, adenoides, frenillos, terapia miofuncional, entrenamiento respiratorio, entrenamiento con odontopediatría y demás. Otros estudios demuestran que el 50 al 70% de niños con TDAH tienen también algún tipo de disfunción respiratoria del sueño, apnea o un patrón bucal netamente crónico. Tiene inactiva la función de las fosas nasales. Tenemos que tener en cuenta una variable. No todos los niños respiran por la boca con TDAH, ni toda respiración vocal causa TDAH, pero sí es un factor contribuyente, potente y evidentemente tratable. El tema con el TDAH es que esto no es distraernos fácilmente. Hay menor dopamina y serotonina y noradrenalina. El corteza prefrontal funciona con menor eficiencia. Las redes cerebrales no logran regular bien la atención, el movimiento y las emociones. Y esto a nivel de la corteza prefrontal hace que el cerebro necesite estar en multifunciones. Y en la multifunción, evidentemente, se va agotando, va generando muchísimo más fatiga y muchísimo más cansancio su cuerpo físico versus su estado mental. El sistema nervioso evidentemente está en un modo tan alerta y evidentemente menos en calma. ¿Y qué tiene que ver esto con el eje intestino-cerebro? Todo, porque la microbiota intestinal arranca en la microbiota oral. Entonces ya sabemos que la respiración bucal
puede ser un desencadenante de TDAH o que los niños o los adultos que padezcan la condición de TDAH evidentemente respiren por la boca. Respirar por la boca genera deshidratación del tejido conectivo. Cambia el pH de la boca. La presión ya no es negativa. Cambia la oclusión y disminuye la saliva. Por lo tanto, cuando yo respiro por la boca, deshidrato toda la cavidad oral, genero menos salivación, que es el gran regulador vagal, cambia el pH y eso es el mismo comportamiento que voy a tener a nivel del intestino. Las alteraciones en la microbiota intestinal presentan diferente composición de distintas bacterias intestinales comparados con niños con o sin trastorno de TDAH. Sin embargo, sé que todos tenemos muy claros que esta microbiota del intestino, que está relacionada con la respiración bucal y con el TDAH, arranca en la gestación y se potencializa en el momento del parto natural. Gracias a los lactobacilos presentes en la vagina de la madre, serán las primeras bacterias que colonizan al bebé junto a otros organismos, mientras que en un parto con cesárea no tenemos esa misma capacidad de adquirir esa biodisponibilidad de las bacterias que nos da la vagina de la madre, porque pues evidentemente es una persona externa que reciben con guantes otros microorganismos o lo que se encuentra evidentemente en esa zona de la sala de parto. Durante la primera fase de la vida se va generando la homeostasis intestinal necesaria para un buen funcionamiento metabólico y del sistema inmunológico. Junto a esto, la microbiota intestinal, necesaria para un buen funcionamiento del mismo, juega un papel relevante y clave en el desarrollo cerebral, porque el sistema nervioso entérico, que es el intestino, que tiene más de 1.000 millones de neuronas, se comunica con el cerebro a través del nervio vago y a través de la vía humoral. Entonces, el primer septenio y la gestación es clave para poder desarrollar esa microbiota en el infante, en el niño y evidentemente en el adolescente que se convierte en un adulto. En la adolescencia, el desequilibrio nutricional puede conllevar a disfunciones gastrointestinales y evidentemente el estrés permanente perjudica la microbiota como su cerebro. En la adultez, los estudios han demostrado que el sedentarismo tiene mucho que ver con que se pueda exacerbar el TDAH, evidentemente en el adulto, Alzheimer y otros trastornos de salud mental, y también está muy asociado a una nutrición que evidentemente no es la adecuada. Si nosotros vemos la imagen, miren, todas las bacterias que nosotros tenemos desde la cavidad oral, lo que absorbemos en la piel, porque la piel también absorbe por medio de los químicos todos los estrógenos, todo lo que acumula el duodeno, el colon, el ilion y evidentemente el estómago. Verifiquen sus pantallas para que no utilicen la presentación como pizarra. Muy bien, y para los que no conocemos, ¿qué es ese tal eje intestino-cerebro que muchas personas expertas están hablando? Esta es la comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central y la microbiota intestinal a través de nervio vago, a través de la vía o la ruta del núcleo del tracto solitario y a la anastomosis que hace el trigémino y el vago que llegan a la cavidad intestinal a través de las citoquinas, endocrinas y hormonas como el cortisol. Esta microbiota intestinal influye en el funcionamiento cerebral y recíprocamente la actividad cerebral impacta en la composición y el desarrollo de la microbiota. Este sistema nervioso central es influenciado por el sistema gastrointestinal. Por eso somos lo que comemos en un 70%. Y eso es parte, evidentemente, lo que puede desencadenar una condición de signos y síntomas y una condición
de patología. Lo primero que tenemos que mirar, no solamente en una condición de TDAH, sino en todas las patologías que nos llegan en el día a día, es qué está comiendo mi paciente, cada cuánto come. ¿Cuánta es la cantidad de azúcar que consume en el día? ¿Será que son 20 miligramos, más de 4 cucharaditas de azúcar, 30 miligramos, 40 miligramos? ¿Cuánto es el dulce versus el carbohidrato fino y el gluten que se le está administrando? Evidentemente que eso exacerba muchísimo más el TDAH. Por eso esto es un trabajo netamente transdisciplinario. Las vías parasimpáticas conectan el estómago con la ínsula anterior, que interviene en la interocepción, que es el sentido del estado fisiológico del cuerpo, y la regulación de las emociones, que también participan en toda la zona de la corteza prefrontal anterior. ¿Ustedes me escuchan bien? Gracias. Ahí me confirmaron. Sí, Gracias. muy bien. Listo. Entonces, verifiquemos que cuando nosotros estamos alimentando el estómago de la alimentación versus de los pensamientos, este está conectado directamente con ese sentido de la interocepción, que cuando ese sentido falla es cuando nosotros nos ponemos en modo reactivo, perdemos la comunicación de lo que estamos percibiendo evidentemente del mundo exterior y no tenemos esa capacidad de hacer ese contacto físico, amoroso, pechichoso, como decimos aquí en Colombia, con nosotros mismos y con los demás. Aquí el tema es que la interocepción también tiene una función muy grande de regular y percibir cómo está el estado de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la tensión arterial, del movimiento intestinal, de la conexión con los pensamientos y evidentemente la conexión con las emociones. Saliéndonos del TDAH, ¿cuántos de los que estamos aquí solo para introspección de nosotros mismos comemos algo que nos irrita o que no nos cae bien para nosotros y también se nos irrita la mente? Seguramente muchos nos ha pasado evidentemente eso. ¿M? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hablando hoy del TDAH, ya sabemos que es mirar la respiración. Ya les vamos a mostrar al final unos test y evidentemente cómo se está alimentando el pequeño, el infante, el adolescente, el adulto y demás. Y el eje intestino-cerebro está influenciado por muchos factores, muchos, muchos. Entonces, él está influenciado por la alimentación, por la función cognitiva, por cómo me relaciono yo conmigo mismo, las emociones. Si existe un estrés permanente, que el estrés permanente es esa actividad constante por medio de un biochoc o una circunstancia que hace que todo el tiempo esté en modo alerta, que no descanse, que tenga ansiedad, que tenga angustia, que me coma las uñas, que no pueda alimentarme bien, que todo lo vea catastrófico, gris y demás, pero también de la relación social que nosotros tengamos. Esto que tenemos acá es una interacción social súper linda porque nuestro intestino está segregando esas hormonas lindas de la felicidad, como lo es la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina, que participa en todo el mecanismo de procesamiento del dolor. La actividad física es súper importante y vital prescribirla desde el primer momento que el niño llega a este mundo, que está dado básicamente por el neurodesarrollo, porque el sistema nervioso autónomo, que aquí está muy involucrado en un TDAH y en el eje intestino-cerebro, se activa gracias al movimiento y gracias al peso. Los medicamentos afectan el eje intestino-cerebro. Evidentemente, también hay un condicionante muy grande de la epigenética que curva la realidad de nuestra mente. Ya hay hallazgos claves con el TDAH que describen que estos niños tienen la microbiota alterada y hay una correlación muy grande con la inatención. Hay una relación también entre la microbiota y la dopamina cerebral. Si la microbiota está alterada, se altera el funcionamiento y la segregación de la dopamina cerebral.
Una buena nutrición real y consciente, que esto lo trabajamos con nutricionistas, médicos funcionales y personas que estén directamente con esta rama, reduce los síntomas hasta en un 64% de TDAH. Y evidentemente el uso de probióticos también reduce la misma. Ese eje intestino-cerebro se altera por no hay una buena segregación de serotonina cuando no hay una buena alimentación real y consciente y no produce una buena segregación de la misma en el intestino, pero también se produce dopamina, GABA y noradrenalina a través de ciertas cepas bacterianas. Un intestino que no esté en equilibrio afecta la disponibilidad de los neurotransmisores claves para la regulación emocional y la atención. Y es cuando todos aquí tenemos que preguntarnos si qué signos y síntomas yo puedo identificar en mí mismo si tengo alguna alteración de mi eje intestino-cerebro. Uno, que exista una distensión abdominal o un bloating abdominal, pero que ese bloating se mantenga en el tiempo, porque evidentemente después de cada alimentación tendemos a inflamarnos un poco, porque es parte del equilibrio que tiene que hacer la fisiología gastrointestinal y la variabilidad de la frecuencia cardíaca con el movimiento del ventrículo izquierdo. Pero no tenemos que despertarnos inflamados ni estar inflamados las 24 horas del día. Dos, que estemos en una constante batalla entre estreñimiento y diarrea. Que cuando yo evalúo Bristol no esté ni en 3 ni en 4 en la escala, sino que esté posiblemente en uno o 2 que es estreñido, o 5 o 6, que evidentemente es la evacuación constante. ¿Cómo es mi dormir? Porque evidentemente el sueño es la prioridad número uno. Y si mi dormir no es el mejor, mi eje intestino tampoco va a funcionar evidentemente bien. ¿Existe ansiedad, angustia o depresión que arrancan evidentemente en el intestino para saber cómo está la funcionalidad del mismo? Tengo la lengua amarilla pastosa, presento bruxismo en vigilia o nocturna en diferentes momentos del día. Todo esto me está diciendo que evidentemente el intestino no está regulándose de la mejor manera ni funcionando de la mejor manera. Y evidentemente cómo proceso mis emociones, cómo las mastico, cómo las maduro y evidentemente cómo las digiero. Ahí ya hicimos un checklist, así global. Segundo, la inflamación sistémica y la neuroinflamación genera una hiperpermeabilidad intestinal, que esto es un intestino permeable, que permite que endotoxinas como el lipopolisacárido entren evidentemente en circulación y generen mayor inflamación. Esto puede activar respuestas inmunes que afectan al cerebro y generan una neuroinflamación crónica leve. El aumento de la excitabilidad neuronal afecta el córtex prefrontal y la regulación del comportamiento. La relación con la alimentación y el comportamiento es súper clave porque dietas proinflamatorias o ricas en azúcar o ultraprocesados o gluten alteran la microbiota y empeoran los síntomas. Ya hay varios estudios desde hace muchos años que mostraron que una dieta de eliminación mejoró todos estos síntomas en los niños. Entonces, tengamos presente que el intestino piensa, siente y regula. Cuando está la disbiosis, se altera este sistema nervioso, el sueño, la atención, el ánimo y la energía. Y esto no solamente es un tema de cerebro, sino un desbalance sistémico que evidentemente puede iniciar muchas veces en la flora intestinal. Bueno, eh, la teoría que nosotros como optometristas, como optómetras, quiero compartir, que es la manera en cómo abordamos el TDAH. Algunos de ustedes han escuchado hablar de prismas posturales.
Pero es muy importante hacer esa diferencia entre un prisma postural. Sé que hay optometristas aquí en la charla. Un prisma postural puede ser desde la escuela inglesa y norteamericana, llamado como prisma Joker, que quiere decir yunta o gemelo, y el prisma activo. Se le llama prisma activo, y con esto doy la introducción para hablar de esta teoría. Lo que va a hacer es que el uso neuromuscular de los músculos oculomotores va a actuar sobre las fibras anuloespiraladas. Es decir, va a cambiar el tono del músculo que esté en distonía y actuando sobre el nervio trigémino. Si ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, hablando de la imagen del troncoencéfalo y específicamente hablando del trigémino con su división del ganglio de Gasser, vemos que este nervio trigémino tiene sus representaciones en su rama oftálmica con los tres subnúcleos del trigémino, como es el núcleo mesencefálico, el núcleo sensitivo principal, pero donde se va a hacer todo el vínculo oculomotor, donde va a activar la nueva vía y bucle propioceptivo, es a través del núcleo que vemos abajo, el núcleo subnúcleo espinal. Es muy importante que el dentista, fisioterapeuta, haga una evaluación oculomotora y, por ejemplo, he visto que algunos de mis colegas están evaluando los seguimientos y le detienen la cabeza al niño y le dicen, no te muevas, eso no debe de ser. Yo tengo que ver si el niño está siguiendo con la cabeza, si el niño está siguiendo con los ojos o está teniendo un reflejo trigeminal, un chispazo, como yo digo, porque es una interferencia, y está teniendo unas incinencias en la boca. O sea, está el seguimiento y el niño está teniendo dificultad en el seguimiento y en eso existen movimientos involuntarios que son sincinencias de la boca y me está diciendo que hay una mala relación del ojo con la boca, ya que en el momento de estar actuando en las lateroversiones, se provoca este chispazo de las incinencias. Por hablar de chispazo, realmente, bueno, es para que quede claro. Y bueno, esta teoría propioceptiva viene desde finales de 1960, para ser claros, en 1967, 68, se conoce este síndrome, después se publica en 1979 en París por dos portugueses. Y aquí es un resumen que a mí me encanta hablar de este resumen. Si vemos del gráfico de la derecha y la izquierda, el autor principal del síndrome es el doctor, en paz descanse, se llama el doctor Martins da Cunha. Fue un médico en rehabilitación física que veía que todos sus pacientes tenían una mirada distinta. Unos tenían escoliosis, otros tenían vértigo, otros tenían problemas de psicomotricidad. Y fue de los primeros, estoy hablando desde los años 60, que correlaciona la interacción egocéntrica y quiso ver qué estaba pasando con la foria
Si ustedes pueden ver ahí cómo está midiendo a través del ala de Maddox, como al enderezarlo, si ustedes ven el gráfico de la derecha, cómo el doctor Martins Acuña con sus manos está enderezando. Vean cómo cambió la posición del tronco del paciente y le colocó un banquito a las piernas del paciente que ya se ven, ya se ven rectas las piernas, y ahí el egocentro, o en ese momento la foria cambió. Pero entonces el doctor empezó a pensar, ¿cómo que la foria cambió al existir un cambio de enderezamiento del tronco? Después se fue sumando con la tesis del oftalmólogo y neurólogo, el doctor del gráfico del medio, el doctor Barón, que publica su tesis en París de la actitud postural en correlación con los músculos oculomotores. Él operó a los peces y a ratones, pero les provocaba un ligero estrabismo a estos peces y a estos ratones, y ese ligero estrabismo o microestrabismo originaba que el ratón caminara dando vueltas, o el pez daba vueltas. Entonces, ahí sumando la tesis del doctor Barón, se dieron cuenta, junto con la ayuda del oftalmólogo, mi maestro, el doctor Alves da Silva, que está en el gráfico de la izquierda, también del Hospital de Lisboa, se juntaron el doctor Orlando da Silva y el doctor da Cunha, y vieron que todos estos pacientes tenían un síndrome propioceptivo, que el autor es el captor ocular, que no tiene nada que ver con la agudeza visual, simplemente que el paciente tiene problemas de egocentro, tiene problemas en cuanto a su conducta, su comportamiento, síntomas de claustrofobia. Ve, hay mucha multitud de gente y el paciente puede tener un día estrés, se altera el nervio trigémino y empieza a tener un montón de síntomas propioceptivos, que el doctor empieza a darse cuenta que, viendo que al colocar un prisma, lo fue midiendo por medio de un aparato que se utiliza para dar rehabilitación de ambliopía, se llama ambloscopio o sinoptóforo. Vio que había unos escotomas funcionales, que en ciertas direcciones había un escotoma de supresión en ciertos ángulos, lo que fue identificando de cómo se paraba el paciente, si un pie se para alineado y el otro desviado, los dos o se paran divergentes, o uno un poquito más metido que el otro. Entonces fue correlacionando una tipo, un tipo de clasificación de acuerdo a la distonía oculomotora, ya sea de un oblicuo inferior, de ambos oblicuos inferiores o de un recto externo. Entonces es una tipificación de todo este síndrome. ¿Y esto qué tiene que ver con el TDAH? Porque el niño con TDAH lo que hace es que no puede tener una concentración, ya que mis fibras musculares, las fibras tónicas, que son las fibras que funcionan en cuanto a una reacción, por ejemplo, en el deporte, nos lanzan una pelota y nosotros la cachamos, estamos actuando de manera inconsciente gracias a mis fibras tónicas. Eso es lo que se reprograma en posturología, lo que se le llama sistema tónico postural. Estas fibras tónicas están desconectadas. Entonces, el niño hiperactivo empieza a actuar o empieza a tener mayor actividad para tener mejor concentración a través de las fibras básicas. Entonces, cuando se reprograma a través del ojo, la boca y el pie, o sea, todo el conducto propioceptivo o la misma cadena neuromuscular,
es como se reprograma dicho sistema en estos niños. La siguiente, por favor. Doctor, esto tan importante que tú dices, ¿cómo los odontólogos y los dentistas podrían saber a nivel de la oclusión que hay una alteración de la propiocepción? Buenísima pregunta. Eh, bueno, una es que no sé si está en la siguiente. Mm. Una es, no, no está. Bueno, no importa. Una es que el niño tiene ciertos gestos en el momento, vamos, de estar evaluando esta motilidad ocular, pero nos damos cuenta que el niño siempre tiene marcado aquí que porque se chupa. Y ahorita lo vamos a ver en un gráfico. Los típicos niños que siempre están así, se están mordiendo las uñas, los pellejitos, pero típico los niños que se están chupando y dejan la marca aquí en el labio inferior es porque seguramente después de un interrogatorio específico de propiocepción, problemas de ubicación del espacio, eh, como puede ser que tira cosas en la mesa, se tropieza, no sabe atar los cordones o las agujetas, y tiene problemas del aprendizaje, un odontólogo se va a dar cuenta que tanto los signos y síntomas es un grupo que va a denominar un subtipo del síndrome de deficiencia postural llamado síndrome de dispropiocepción oral, acuñado por el doctor Alfredo Marino, expresidente de la Asociación de Posturología de Italia, que identifica esta dispropiocepción oral desde, desde, desde la parte neurosensorial de la mandíbula se generan síntomas propioceptivos y que son calificados o evaluados a través del ojo. Hay Ajá. una prueba que se conoce desde 1800, es la prueba de Maddox, de cómo el odontólogo o el fisioterapeuta o terapeuta manual puede evaluar el egocentro, pero cuando hay una dispropiocepción, no me importa si es del ojo o de la boca, pero hay una dispropiocepción. Ujú. Súper, doctor. Y lo que yo he visto mucho en la consulta es esto, a nivel de la lengua, ¿sí? Uno es esto. La succión digital también es una respuesta de que la propiocepción no es la mejor, pero cuando a los niños se les dificulta mantener la lengua en el paladar, no necesariamente por un frenillo corto, sino que tienen movimientos linguales Mm. extrasensoriales, es una alteración de la propiocepción. Voy a hacerlo. Entonces, cuando las mamás me envían los videos, viendo el nene televisión o antes de alimentarse, está, Es verdad. la lengua va para todos lados, menos evidentemente en la casita, ¿sí? En el paladar. Y como ya sabemos que la lengua embriológicamente se desarrolla bien en la misma capa del mesodermo, en la 12ª semana de gestación, con el diafragma y el piso pélvico, una lengua que esté, yo le digo a los niños aquí en Colombia, la lengua está en festival, ¿sí? Está en fiestas, pero no está con la tensión plena, me genera una disfunción del diafragma y una disfunción del piso pélvico. Sin embargo, la lengua está conectada directamente con el captor podal, Hola, joven, ¿cómo estás? ¿sí? También para que nos quejamos. Entonces, si la lengua está conectada con el captor podal, evidentemente cuando la lengua va de festival hacia arriba, hacia abajo y hacia un lado, hacia el otro y no puede ir sobre el paladar, ya está generando evidentemente, una mayor disfunción en la propiocepción y esto es desencadenante. Te lo pregunto a ti, mi doctor, de este síndrome de deficiencia postural que tú tanto nos has descrito y enseñado, ¿sí? Sí. Eh, Algo que también quería mencionar, que me preguntas de que cómo se puede saber.
nosotros en la consulta evaluamos los reflejos posturales. Mm, Entonces, evaluamos los tejidos duros, los tejidos blandos, cómo está el reflejo cefálico, cómo está no reflejo, sino cómo es el movimiento hacia un lado de la mandíbula. Y estos niños tienen dificultad en mover la mandíbula a la derecha o a la izquierda. mm, Y por ende, si no puede tener una buena dinámica de lateroversión de la mandíbula, la lengua no la pueden poner en ningún lado. es Y justo. también evaluamos la lengua sacándola hacia la izquierda. Ajá, ajá, y medimos el tono muscular. Y los niños están perdidos en la lengua y en la mandíbula no la pueden mover Mm. para ningún lado. Entonces, comprueba este síndrome o un subtipo del síndrome, que es el síndrome de dispropriocepción oral. Gracias, doctor. Entonces, porque esto es súper importante, porque sé que aquí hay optometristas, odontólogos, fisios, hasta mamás de asientes, y es súper importante, lo hablo desde mi ser fisioterapeuta, que si una lengua o hay estos signos y síntomas de alteración de la propiocepción oral, tenemos que abarcar otras estructuras por donde se estimula la información de la propiocepción para generar una adecuada respuesta cerebral. De nada me sirve en mi ser como fisioterapeuta estar entrenando la lengua sobre el paladar para estimular el espacio de Danders cuando hay una falla del estímulo inicial de la propiocepción que evidentemente arranca en el pie para poderle dar esa información al sistema nervioso. Y esto es una pregunta que a mí como profesional me han hecho constantemente, entonces por eso te la quise preguntar a ti aquí en público. Mm, ok. Bueno, y sí contesté la pregunta, ¿verdad? Total, Ok. total. Bueno, hablando de la propiocepción, creo que es muy importante hablar de la propiocepción oculomotora. Y bueno, pues los músculos extraoculares o los oculomotores realmente pues son unos músculos atípicos. Yo lo mencionaba ayer que estábamos en consulta, que para mí son unos músculos fuera de serie, unos músculos atípicos. ¿Por qué atípicos? Tú como fisioterapeuta sabes que un músculo está constituido de todo un sistema osteomioarticular y estos músculos no tienen ese sistema osteomioarticular. Por lo mismo que no contienen este sistema osteomioarticular, tienen una inervación estupenda, ya que sus fibras nerviosas conducen una fibra por cada músculo oculomotor, que si lo comparamos con el cuerpo, va a haber una fibra nerviosa para 100 fibras musculares en todo el cuerpo. Entonces, esto nos dice la tremenda inervación neurosensorial que tiene estos músculos que yo le llamo músculos atípicos. Siguiente. Y bueno, aquí se conecta lo que es la respiración con la activación o la neurofisiología de cómo trabaja este tipo de prisma, que bueno, ahorita lo voy a mencionar en un caso clínico. La vía visual, conocemos que es retinocortical, se proyecta la imagen aquí atrás, lo sabemos desde la secundaria, pero hay una vía que conecta con el trigémino, pero también conecta con toda la parte motora, que es la vía secundaria, es la vía retinocolicular. Y bueno, ahí entra todo el tema de la respiración. Por eso yo le he denominado pues la vía autónoma. Pues si quieres tú ilustrarnos.
Sí, mi doctor. Entonces, esa imagen es súper linda porque ahí no solamente nos está mostrando toda la conexión visual y la vía retino, sino que también gracias a esa activación visual se activa también toda la zona voluntaria que participa en el control de la respiración. Y si ustedes pueden ver aquí la imagen, miremos esto aquí. Hay una activación a nivel del puente, ¿sí? Este es el cerebro medio a nivel del puente aquí del hipotálamo y a nivel del centro dorsal, ventral y neumotáxico son los que regulan la área inspiratoria y la área expiratoria, es decir, en qué momento arranca la rampa de la inspiración, en qué momento se mantiene cuando hago una apnea no patológica, trabajada y desde la atención plena, pongámoslo de esa manera, pero también cuando hay una expiración pasiva, parasimpática, dada por la ley de Hooke. Si existe un adecuado ritmo respiratorio entre la corteza dorsal y ventral e inclusive entre los centros neumotáxicos, evidentemente esa visión y esa respiración van a poder tener esa misma vía autónoma. Ok. A mí me gustaría, si tenemos dentistas, si tenemos fisioterapeutas, que me digan que abran el micrófono. Quiero interactuar con ustedes y si pueden abrir la cámara sería lo ideal. ¿Por qué yo comento aquí que podría ser una desintegración sensorial de tipo oculto? ¿Qué les dice esta diapositiva? Todas las opiniones son válidas. Ah, claro, claro, claro. No, no es examen. Bueno, Esto para mí, no soy odontólogo, es pero a mí ya me dio el diagnóstico. Por aquí una doctora levantó su manito. ¿Quién? Ujú. Vicky. Hola, mi doc Vicky Linda, Oh, cuéntanos. no, pues es que la forma en que están los zapatos es un indicador que la pisada no es completa, ya tiene un problema de posturología. O sea, usted sabe que yo casi esa parte no la manejo porque soy médico funcional, por eso estoy aquí aprendiendo, pero es muy claro, muy evidente el tipo, la forma que pisan, la forma que Bueno, gastan los zapatos, mejor. ok, ahorita doy mi opinión. ¿Quién más? Sobre todo, Yo puedo mm, hablar, sí, claro, Claro, que no estamos encontré para... la manita para levantarla. dale, mi doc Magda, claro que Ah, sí. ¿Qué puedo decir? Obviamente, por mi ser, la forma como tiene los zapatos, la pisada, obviamente me dice que tiene un problema visual, un problema de imbalance ocular. oh, muy bien. La punta del pie se está tropezando mucho, definitivamente hay un problema allí. La postura, porque está comiendo más el talón de un lado que del otro. Y naturalmente esa relación de pronto ojo-mano para amarrarse los zapatos, ahí hay algún problemilla y Mm, la muela, digo los dientes, la mandíbula, y mm. posiblemente está asociado obviamente a aunque se le ve unos ojos muy alegres, lindos y brillantes, feliz la niña, algunas relaciones en familia, algo de pronto la han exigido demasiado, Probablemente. ¿Alguien probable. más? Hola, Hola, buen buenas día. tardes. Ay, Bon, qué rico que estés aquí. Mm, Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Me a estás ver. escuchando bien? Espérate, me Sí. quito esto porque no, creo que no me escuchan. Ujú, a ¿Aló? ver. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Bueno, de acuerdo pues a las imágenes, pues lo que ¿Eres decía, dentista? Perdón, ¿eres no, dentista, yo soy doctora? fisioterapeuta. Ah, muy bien. Bueno, entonces ¿Cómo estás? ves el cuerpo de pies a cabeza. Bueno, te escuchamos. Entonces, pues voy a iniciar desde la imagen de la niña, de sus ojos, la posición de los ojos, pues que está un poco más alejada de la nariz.
La postura de la boca, lo que decía Andrea ahorita, ese movimiento mandibular de la lengua, de la boca. Entonces hay una simetría en cuanto pues a esa postura entre la relación ojos, nariz, boca. La cabeza está adelantada, entonces al estar la cabeza adelantada, pues nos cambia completamente la posición em, cervical, de la pelvis, las rodillas y los pies. Entonces, pues los pies van a estar en una posición en valgo, la cadera, va a haber un desgaste desde la parte interna de sus zapatos, probablemente debe estar plano. Hay alteración pues de visual y propioceptivo porque tiene los zapatos desamarrados. Entonces, sí hay como un desbalance completo a nivel postural, propiocepción, visual, simetría. Entonces, no sé. Ok, bueno, pues les voy a decir, un niño que tiene, yo como optometrista, como optómetra, como dicen en Colombia, cuando veo a un niño que tiene, se está chupando está así como el gesto, como lo vemos aquí en el gráfico, es casi, podría yo decir, un 99.99% de probabilidades que hay una desintegración sensorial. Es un término que ya está como registrado, ¿no? Pero bueno, hay un déficit sensorial, hay un déficit neurosensorial, hay un déficit propioceptivo, que casi el 99% de los pacientes van a tener una dispropiocepción oral, que lleva a este síndrome de deficiencia postural, pero el captor de la boca es el que va a predominar en el paciente, a lo que se le llama síndrome de dispropiocepción oral. El niño normalmente está estimulando o sobreestimulando la cara vestibular de los dientes inferiores, que si nosotros como optómetras probamos con un gráfico perdón, quise decir que el gráfico siguiente, que me escriba su nombre y yo me coloco unos guantes y yo toco la cara vestibular de los dientes inferiores y la letra cambia, entonces ahí estoy evaluando ya de manera visible, no midiendo, me estoy dando cuenta el efecto clínico que me está llevando a cabo esta reprogramación neurosensorial a través del diente. Y inclusive los optómetras que me estén ahorita escuchando, si yo veo que estoy evaluando la motilidad ocular y el niño empieza a tener ciertos movimientos de sincinencia con la boca, hay de dos: o detengo esa boca con algodoncitos, que no me gustan utilizarlos mucho por el cambio a nivel de la oclusión. Yo recomendaría mejor unos papelitos o radiografías cortadas en tiritas, que las muerda y inhibir la oclusión y evaluar este seguimiento ocular, y posteriormente también que el niño se toque y evaluar qué está pasando con la motilidad ocular y obviamente el PPC, la convergencia con, con estimulando la oclusión o estimulando la cara vestibular de los dientes. Si cambia, bueno, pues ya sabemos por dónde es el captor que me está provocando todo. La siguiente. Gracias por sus comentarios. Doctor, acá hay otra persona que quiere preguntar o Mm, participar. La doctora Sandrita, por aquí vi que levantaste la manito, y la ujú. doctora Margarita también. ¿Están Sí, allí sí, 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 también? por favor, por favor. Ajá, a ver. Están por ¿Sí? ¿Dónde están? veo. Mm, mm. Ujú. Ahí puedes continuar, ¿vale? Bueno, ok.
Sí, la siguiente, por favor. Ah, y ahí tienen la bibliografía para los dentistas que no conocen bien esta área. Yo les encontré toda la bibliografía de este subtipo del síndrome de deficiencia postural. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la terapéutica. La terapéutica para nosotros nos importa mucho que sea un tratamiento un poco más que ponga en armonía al paciente desde utilizar sonido, utilizar ciertos aromas y también, ¿por qué no utilizar colores? La siguiente. Bueno, aquí explico lo que he hablado de esta teoría propioceptiva en este niño con hiperactividad. Eh, para los optometristas que me están escuchando, han de decir, bueno, ¿y qué es lo que hace este prisma? Bueno, el prisma justamente hace lo que vemos en esa guitarra. ¿Qué sucede, aunque, aunque no toquen guitarra algunos de ustedes, pero qué sucede cuando la guitarra está desafinada? Pues se va a escuchar muy mal. Tengo que encontrar qué cuerda es la que yo tengo que afinar. Al encontrar, y a mí me gustó hacer la comparación con la guitarra porque, pues bueno, son 6 músculos, son 6 cuerdas, entonces, y cada nota musical también tiene un tono con cada músculo oculomotor y también con un matiz de color. Entonces, estos prismas no se miden en optometría como lo hacemos en ortóptica, que medimos frente al paciente vis a vis y tapar y destapar y medir la desviación ocular. No es así, es encontrar el músculo que me está provocando la asimetría, en este caso, comparando con el sonido, que me está provocando esta interferencia en el paciente, que son con pruebas propioceptivas y posturales, y después ya voy a entender yo como optometrista el por qué el paciente tiene que usar el lente día completo. Muchos colegas me dicen, oye, pero los prismas nada más se utilizan en la terapia activa, en la terapia visual. No, es que este es un tratamiento, si yo lo quiero comparar con un dentista, este es un tratamiento de ortopedia maxilar o es un tratamiento de ortodoncia, que es permanente el lente para que me mantenga el músculo oculomotor relajado y me esté haciendo una reprogramación completa, que yo lo tengo que complementar en la mayoría de los casos, que está acompañado de problemas de respiración y de oclusión atípica. Ah, bueno, pues lo voy a sumar con esta estimulación que yo les digo, que es a través de ciertas estimulaciones en los dientes. Si vemos en este niño cómo camina en los gráficos de la izquierda, cómo camina que no lleva un buen rodamiento en la marcha y la mano la tiene un poquito presionada, manteniendo el tono. Pero ¿qué sucede en los gráficos de la derecha cuando se coloca cuando se encuentra a ese músculo en tensión y se afina? Vean cómo la marcha cambia, las manos cambian, el rodamiento en la marcha cambia. Si la doctora Andrea me hace favor de darle clic al video de abajo de la izquierda, Claro que sí, ya mismo. muchas gracias. Me dices, a ver, acá. Ujú, ujú. Vean cómo camina el niño. A lo mejor muchos de ustedes ya han de haber visto este video, pero bueno, es un
clásico paciente con problemas de atención, memoria, dislexia, con marcha convergente. Y vean cómo al hacer varios movimientos propioceptivos, que normalmente son 5 movimientos propioceptivos, ¡prum! Se reprograma la propiocepción, toda la cadena propioceptiva, los pies se enderezan. Vean, por favor. Ok, entonces la siguiente. Ujú. Aquí es un niño, si le puedes dar clic, es un niño que es típico en los niños con TDAH que caminan, ya sea con marcha convergente o que caminan de puntas. Eh, Vean cómo camina y parecería, si no me equivoco, parecería como una marcha neurológica. Entonces se colocan estos lentes que relajan un músculo que está desafinado y el paciente ya entra en sintonía, la marcha es diferente y ya desciende el talón. La siguiente, por favor. Vean aquí cómo el paciente le pido que escriba su nombre. Entonces vean cómo va cambiando la letra. Si ustedes ven cómo dice ahí sin nada quiere decir que no le coloqué ninguna corrección óptica, nada en boca, nada en pies, pero después voy estimulando de acuerdo a lo que yo me voy encontrando en la consulta. Dice ahí estímulo dental del lado izquierdo. Entonces, sí, seguramente toqué arriba o abajo y la letra cambia. Obviamente, la motilidad, todo lo que es el conjunto motor, motilidad y convergencia, pues, debe de ser, debe de cambiar. Y después voy colocando ciertos estímulos propioceptivos, color, o voy bajando la potencia del lente prismático hasta que ya llego a la prescripción óptica final. Como ustedes pueden ver, la letra fue cambiando. La siguiente, por favor. Y esta es una niña disléxica. Ojo, no es patonomónico o no va de la mano con no es forzoso que un niño con TDAH tenga dislexia, pero casi todos tienen estos disfunciones neurosensoriales. ¿No, no corre el video? Pues ya lo voy a poner a correr. Ujú. De boca Mm. hacia el tiburón de boca ancha es probablemente el Ven. más Eh, peligroso. si le quieres dar al otro, gracias, de la derecha. Muy amable. Tiburón de boca ancha. El tiburón de boca ancha es probablemente el más misterioso de los tiburones. Entonces ese día Sí, se entregó el ente y aquí pues se demuestra que cuando se relaja, cuando se encuentra esa cuerda que está desafinada, inmediatamente empieza a leer bien la niña, porque esa cuerda o ese músculo estaba desafinado, estaba en tensión. La siguiente, por favor.
Hago estas comparaciones porque muchos colegas me dicen, pero ¿por qué tienen que usar el prisma todo el día? Pues, pues se me ocurrió en un congreso eh, hablar de esta comparación de la guitarra. Y esta es una dislalia que también se puede manifestar en un TDAH, pero no es obligado. Vamos a ver cómo pronuncia. Es una dislalia de tipo articulatorio. ¿Cómo dices la palabra perro? Perro, Ok. Ahora, cachorro. cachorro, ¿Cómo dirías ferrocarril? ferrocarril, ¿Cómo dirías cuautla? Cuautla. cuatla, Ok. Y ahora el otro. ¿Cómo usarías perro? perro, Cachorro. cachorro, Ferrocarril. ferrocarril, A ver, intenta decir cuautla. cuatla, Verde. verde, Ok. Eh, Muchos me preguntan cuánto tiempo se lleva el cambio. Les digo, pues, es en el momento, trae la misma playera y también a él en ese momento se le entregaron sus lentes. La siguiente. ¿Cómo dices? Parte de todo por hablar de postura, porque, bueno, a mí en particular la palabra postura, lo aclaro, no me gusta decirla, pero no hemos especificado en esta charla hablar de postura que se le denomina la palabra correcta, es sistema tónico postural, porque hablar de postura, si no estamos involucrados en este ámbito, confundimos a la postura con tener buena ergonomía al sentarnos y no es así. Vamos a hablar de una reprogramación de receptores. Parte de esta reprogramación y típica de los niños hiperactivos es una estimulación neurosensorial podal. Para mí, el optometrista es un especialista que no se le puede pasar el TDAH. ¿Por qué? Y al odontólogo que ya se ha formado en posturología, que sabe hacer la varilla de Maddox, ¿qué pasa cuando la varilla de Maddox son unos lentes que tienen se me fue la palabra, a ver si la doctora Magda, que me estaba viendo ¿Cilindros? ahorita, Ya me muero de eso, cilindros. eso, sí, y está la luz, entonces el paciente lo que tiene que ver es que vea la luz a su izquierda es lo correcto, o que esté en medio la luz con la varilla de Maddox, esa es la palabra, perdón, la varilla, la línea recta, la línea vertical. Pero ¿qué pasa cuando el paciente se pone de pie y lo correcto, vuelvo a repetir, es que la línea esté a la izquierda del paciente? Y esto lo deben de hacer todos, terapeutas manuales y dentistas, más dentistas que están involucrados en la sensorialidad. ¿Qué pasa si el Maddox lo hacemos de pie y cambia de dirección? Ahí nos estamos dando cuenta porque el Maddox, yo he llegado a la conclusión que el Maddox también nos da ese caminito de saber la conducta del niño. Entonces, si si no he hecho la historia clínica y hago esa prueba, le digo a la mamá, es muy inquieto, es muy inquieta. Sí, ¿cómo supo? Claro, porque al colocarse de pie, la varilla se alteró. Entonces, ya sé que cuando está parado, se altera o al revés. Si el niño para el optometrista, la línea está a la derecha, que eso habla de una endoforia,
y se pone de pie y esa endoforia, que la línea está del lado derecho, pasa en medio o a la izquierda, entonces quiere decir que al estar de pie, ese niño o esa niña se beneficia estar de pie. Entonces lo compruebo preguntándole. La siguiente, por favor. Eh, estos estudios que hablan aquí son muy interesantes porque se hicieron estudios con pacientes con estrabismo y se les valoró previo a la cirugía con una hoja, como una hoja de papel, pero, pero de foamy, de un foamy de unos 4 milímetros. Y se llegó a la conclusión que cuando estaban en ese foamy, el control motor fue mejor. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que todo paciente estrábico, pues hay que atenderle el pie, sí, claro. El niño inquieto, hay que atenderle el pie también. Pero no importa que tenga bonito arco, es como nosotros los optometristas. Si tiene un 20/20, no importa, le tengo que programar a través de un prisma que me relaje el sistema. La siguiente. Esta es una manera de evaluar. Y muchas veces yo lo empecé a hacer, se me ocurrió, y lo digo con respeto a todas las mujeres presentes que usan tacones, iba a decir, me decían o me dicen, oye doctor, pero es que no puedo dejar de usar los tacones. Y me da mucha risa porque yo les digo, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Pero no puedes hacerme algo. Entonces, a mí, saben muchos de ustedes que a veces la cabeza se me revoluciona un poquito y se me ocurrió en el 2015, 2016, colocar, yo coloco como optometrista citas kinesiológicas, ojo, para las fisioterapeutas que están aquí, yo lo conozco, lo hago desde el ámbito de la posturología, con los criterios de la posturología, hacer tensión sensorial, muscular. Entonces, si voy a mandar una plantilla propioceptiva, entonces se me ocurrió a estas señoras colocarle los estímulos con tape. Santa maravilla. Increíble. Entonces, pues las pacientes obviamente no me iban a hacer caso. Sabemos que la parte estética y el tacón, claro, yo les digo, si no te quitas el tacón no te voy a poder ayudar, pero fue una manera que yo me di cuenta que el Kinesotape con las reglas de la posturología como test diagnóstico. Vean aquí cómo la niña que nació con pie equinovaro en el pie derecho, vean su postura, le hago este método, el equinesiotape, repito, es un método diagnóstico y podría ser terapéutico. Terapéutico porque yo les explico a los pacientes cómo colocar el kinesiotape y se lo ponen en casa. Se lo ponen en casa y ya después se les va a colocar la plantilla propioceptiva. Y vean cómo cambia su actitud postural. La siguiente. Del movimiento, bueno, el movimiento sabemos desde la fisioterapia que el movimiento es vida. Sin movimiento no podemos vivir y es como el aire, eso lo sabemos. Pero el odontólogo tiene que saber, o me imagino que lo sabe, que el movimiento se activa a través del diente, porque a través de la vía y del conducto vestibular se genera esa vibración en el cuerpo y genera un cambio en el tono muscular.
Por eso que ese tratamiento a través del diente genera una estimulación permanente, como si el paciente estuviera haciendo un tipo de ejercicio, pero a nivel de sistema tónico en relajación. La siguiente. Y lo mismo, estrategias durante la casa, durante la escuela, durante la oficina, durante la terapia visual. Es muy importante utilizar una cuña que sea, yo les digo que utilicen, no sé cómo lo dicen en Colombia, a esa carpeta de contaduría le llaman carpeta AZ, creo que sí, ¿no? La carpeta que se usa en contaduría, que reproduzcan, la pueden hacer ellos con un tapicero. Bueno, lo que pasa es que en México somos muy así de nosotros hacer nuestras cosas. Si lo encuentran en una tienda que vendan material neurosensorial, está bien, pero quizás si no nos gusta el colchoncito o al niño o a la niña no le gusta, por eso prefiero que el papá vaya y ellos hagan esa propia cuña. ¿Qué tiene que ver el disco para hacer cintura? No es que quiero que los niños tengan un cuerpo todo bonito, no. Lo que pasa es que para los niños con hiperactividad, ese otro día que se me ocurrió, coloco el disco y les pido que lo envuelvan en una gorra de nado. Ya saben que las gorras de nado tienen caucho. Entonces se va a colocar ese disco de movimiento en la silla, ya sea de la escuela o de la casa, y el niño va a estar quietecito, va a comer, se va a acabar los alimentos. En la terapia que hago aquí en México, yo los invito a que la conozcan, es a través de movimiento del cuerpo, a través de ondas sonoras. Entonces, de acuerdo al color que estamos generando en los ojos, hay ciertos cuencos que tienen una longitud de onda de acuerdo a una nota musical. Entonces, si yo quiero estimular el chacacorazón, lo voy a estimular con una nota en la y puedo colocar sonido en la, una música en la, o quizá a lo mejor un sonido con, con una cierta vibración específica para el niño en hertz, llamándole 400 y pico, 600 y pico, dependiendo de lo que requiera o lo que necesite a través de su color. El siguiente, por favor. Y bueno, es un poquito de lo que hago en mi consulta. Colocamos color en los lentes, colocamos color también en el cuerpo y generamos una armonía que yo le llamo masaje terapéutico, porque así está escrito en la bibliografía, es masaje terapéutico con el cuenco. Y bueno, debe de ser una persona que sepa de cuencos, que tenga la mayoría de sus cuencos. Es como pues, tocar la guitarra y si no tenemos una cuerda, pues no va a estar en buen sonido la guitarra. Entonces, sí tenemos que tener varios cuencos que tengan ciertas longitudes de onda o de las notas. Y eso se traduce de acuerdo a la prescripción óptica de los colores, se traduce en el sonido o en el mismo color del cuerpo para armonizar esta propiocepción que se ha estado hablando desde un inicio. La siguiente, y creo que ya terminamos. Eh, mm, bueno, es muy importante, todos ustedes que hacen o todos ustedes que hacen reflejos primitivos, reflejos que se le llaman también arcaicos, conservar dicha postura en el momento de dormir. Ahorita les voy a explicar, yo le llamo la postura número 4, es una postura específica que diseñó el doctor
Martins da Cunha, pero a mí me gustó nombrarla como la postura número 4. Y esto yo lo hago obligadísimo en el paciente con dolor crónico o con vértigo. Si el paciente no me manda una fotografía que cambió su colchón, yo no lo atiendo. Ahora, no tienen que invertir. Sabemos que un colchón puede costar $1,000, les puede costar casi $150. ¿Por qué? Porque es una colchoneta tipo de gimnasia olímpica, como se hace en la Escuela de Lisboa, Portugal. Es un colchón entre 5 a 7 centímetros de ancho, y que sea una colchoneta es como las de gimnasia olímpica, que yo la puedo oprimir, yo la puedo oprimir. Esa colchoneta la vamos a cambiar por nuestro propio colchón. Entonces el paciente va a dormir en esa colchoneta y tiene que colocar un tablón de madera para que esté bien sostenido ese colchón, que no es típico que dormamos en una colchoneta de gimnasia olímpica, pero les va a cambiar la vida tanto al niño hiperactivo o como a los adultos que sufren de dolor y vértigo. La siguiente, por favor. Esta es la postura del número 4. ¿Qué sucede para los dentistas? Reprogramo la lengua con el número 4. ¿Por qué? Porque automáticamente al hacer esta postura que estoy generando cambios en las cadenas musculares, estoy provocando que la lengua se vaya al paladar únicamente por hacer esta postura. Esto viene desde el doctor Bricot, que todos lo conocen, que es médico ortopedista. Él se dio cuenta de todas estas posturas. Después, en la Escuela de Lisboa, la adquiere el doctor Martins da Cunha, y, y hace esta manera o recomendación, aparte del colchón, esta postura para dormir, haciendo el número 4. La siguiente. La siguiente, aquí, bueno, hablamos de esta magia, llámenlo integrativo, alternativo, pero ese es el nombre que se le ha dado a esta manera de atender al paciente, pero sabemos que estamos atendiendo todo desde raíz, ocupando sonido, ocupando color, ocupando un prisma, ocupando una plantilla, respirar, que es nuestra naturaleza como ser humano. Claro que la medicina pues ha llamado a esto como alternativo o integrativo, pero realmente es tocar de raíz todo lo que nuestro ser necesita para ser reprogramados. Les agradezco mucho su atención y les espero que les haya agradado. Gracias, doctora Andrés. La doctora Magda nos quiere hacer un aporte. Aquí está el público contigo, mi doc linda. Ok, Doc. Bueno, gracias por el espacio, porque me quedó sonando ahorita que tú estabas hablando de los neurotransmisores. Ujú, Y esto puede parecer algo un poco, ¿cómo lo entiendo, no? ¿Cómo es que yo coloco un prisma y me cambia la postura? ¿Cómo es que me quita dolores? ¿Cómo es que coloco una plantilla y algo me sucede? Entonces, cuando tú hablaste de los neurotransmisores, todos los neurotransmisores son súper importantes para que exista, como lo sabemos, para que exista una conexión entre neurona y neurona, una buena sinapsis. Y hay varios neurotransmisores, pero específicamente voy a hablar de GABA, que tú hablaste. ujú, Este neurotransmisor GABA tiene que ver mucho con la regulación, o sea, con la regulación de la excitabilidad neuronal.
pero tiene que ver muchísimo con el sistema visual. Entonces, de acuerdo a cómo esté ese neurotransmisor GABA, está o no esa excitabilidad, bueno, de las neuronas a nivel de retina, ¿sí? Ujú. Y esa información, primero, cómo se procesa a nivel de retina. Y de allí, de esto influye de cómo nosotros podemos ver los bordes de las letras, los bordes de los ángulos, las dimensiones de las letras, solo si hay una buena distribución o hay un buen equilibrio en este neurotransmisor GABA. Y este neurotransmisor GABA a nivel de retina, que es una de las, digamos, la primera parte donde se procesa la información, después viene la corteza visual, aquí es cómo existe este contraste y la adaptación a los diferentes niveles de luz. Entonces, al tener ese contraste y niveles de luz, es lo que se trabaja con los prismas y con los filtros, ¿cierto? Y esto después va hacia la corteza visual. Aquí en la corteza visual hay un ajuste de esta sensibilidad de las neuronas y ahí es cuando ayuda a una orientación y movimiento. Y si se mejora esa orientación y el movimiento, ¿a dónde va dirigida esa información? Pues a los músculos. ¿A qué músculos? Pues en este caso, diría yo que a todos, pero sobre todo por el trigémino, pues que el doctor Vivanco es el maestro de explicar el Mister Trigémino, que lo sabe muy bien. Por eso nos afecta la parte mandibular, la parte también de la parte plantar. De allí, pues, de la importancia de mantener una buena nutrición, como tú lo estabas diciendo ahorita, de ese sistema de microbiota. Y resumiendo, también es la importancia de una mirada integral, que todos nosotros que atendemos a nuestros pacientes debemos tener esa mirada integral. Cómo está su alimentación, cómo está su sistema mandibular, cómo está su oído, cómo está pues su postura, está desviado o no. Y de allí es rico un trabajo en equipo. Ujú. Porque nosotros, digamos, como optómetras y ortoptistas podemos hacer una tarea Ujú. y llegamos hasta un punto. ¿Dónde está el fisio? ¿Dónde está el odontólogo? Para poder trabajar y darle un buen vida feliz, digamos, a estos pacientes. ¿Y dónde está el nutricionista? ¿Dónde está el médico funcional? Debemos vernos en todo y recordarles que nuestros ojos, desde los 5 sentidos estereoceptivos, porque ya sabemos que tenemos 7, solo 7 de 5 estereoceptivos, el ojo es el 80% de la información, es un captor importante. Y como este se relaciona con todo. Eso es lo que quería decir. Gracias, doctor. Gracias. No, sí, Qué muchas lindos, gracias. qué lindos Muchas gracias. aportes, mi doc Linda. Muchas gracias. Bueno, les voy a mostrar aquí unos test que nos pueden ser útil para mirar la relación entre el TDAH, la respiración y entre el TDAH y el eje intestino-cerebro, ¿vale? Entonces se los voy a mostrar aquí. Un segundo. Mm, Um, A um, ver, um, entonces vamos a identificarnos aquí. A ver, ¿pueden ver el documento en Word? Sí. Listo, muy bien. Marca sí o no. Ítem número 1, regulación de la atención al cuerpo. ¿Me cuesta mantener la atención en una sola tarea por más de 10 minutos? ¿Me distraigo con facilidad por ruidos, personas o pensamientos? ¿Mi cuerpo suele estar inquieto, muevo manos, pies o cambio de postura constantemente? ¿Tengo dificultad para organizar y planificar tareas cotidianas? Evito actividades que requieren esfuerzo mental sostenido. Ítem 2, respiración y sistema nervioso. Cuando estoy concentrado o ansioso, dejo de respirar por momentos o lo hago muy superficialmente. Suelo respirar más por la boca que por la nariz.
Me siento fácilmente agitado, como si mi cuerpo estuviera siempre en alerta. Me cuesta dormir o calmarme al final del día. Cuando intento relajarme, me cuesta tomar una respiración lenta y profunda por la nariz. Ítem 3 de la conexión cuerpo-mente. Me cuesta identificar cuando estoy tenso, estresado o hasta que el cuerpo ya está realmente agotado y eso me puede exacerbar dolor. Me es difícil quedarme quieto durante ejercicios de respiración o meditación, no solamente mindfulness estática, sino también dinámica cuando estoy haciendo alguna actividad. Me abruma el silencio o las pausas, necesito un estímulo constante. He tenido o tengo bruxismo, que es una respuesta a que algo está pasando a nivel del sistema nervioso, tensión mandibular o presión en el pecho. Me cuesta sostener la mirada o mantener el contacto visual sin incomodidad. Y aquí vamos con la interpretación. 0 a 4 respuestas afirmativas. Tu patrón atencional y respiratorio parece estar regulado. 5 a 9 podrías tener indicadores de disfunción autonómica por la respiración bucal o estrés permanente. Conviene trabajar, evidentemente, toda la parte de la regulación respiratoria. 10 o más, es posible que haya un patrón combinado de regulación atencional, respiratoria y pues evidentemente ahí entramos a evaluar transdisciplinarmente muchos profesionales e intervenir desde nuestro ser. ¿Cómo nos fue ahí? Yo estoy grave. Lo importante es que todo es completamente trabajable, todo, absolutamente todo, ¿vale? Test de TDAH y eje intestino-cerebro. Vamos a ponerlo aquí. Yo lo Mm. voy leyendo. Este es el último test. Ay, bien. Sección número 1. Cognitiva y conducta. Me cuesta concentrarme por más de 10 a 15 minutos en una misma tarea. Suelo actuar sin pensar, interrumpir o hablar de forma impulsiva. Tengo olvidos frecuentes o pierdo objetos importantes. Siento que mi mente va más rápido que mi cuerpo o mis palabras. A veces me cuesta regular mis emociones, exploto, me frustro o me irrito con facilidad. Sección 2. Síntomas digestivos. Tengo gases, hinchazón o digestiones pesadas varias veces a la semana. Alterno entre diarrea y estreñimiento con frecuencia, mixto. En la mañana fue diarrea, en la tarde estreñimiento o viceversa, o en la semana se comporta un día diarrea, otro día estreñimiento. Siento ruidos intestinales o incomodidad abdominal diaria. Después de comer ciertos alimentos, pan, leche, frituras, mi nivel de atención o energía empeora, lo que les decía allí en la presentación. He tenido diagnóstico como SIBO, disbiosis, colon irritable o sensibilidad alimentaria. Sección 3. Eje neuroinmune y microbiota. Suelo tener la lengua blanquecina o mal aliento por la mañana. Mi estado de ánimo y atención mejora o empeora según lo que como. Me enfermo frecuentemente o tengo procesos inflamatorios recurrentes, rinitis, alergias, dermatitis, itis, todas las itis. Siento una especie de niebla mental, cansancio y dificultad para conectar ideas. He tomado antibióticos, antiácidos o antiinflamatorios con frecuencia en mi vida. Frecuencia es cada mes o cada tercer mes, cada 3 meses. Interpretación orientativa. 0 a 5, tu intestino y sistema nervioso pueden estar funcionando de manera regular. 6 a 10, hay un desequilibrio intestinal que influye en tu atención o en tu energía mental. 11 a 15, es posible que exista un fuerte vínculo entre tu microbiota y tu patrón neuroconductal, que evidentemente sugiere una evaluación 100% integral. ¿Cómo les fue? Santo Dios.
Me tienen que revisar entonces al 100%. No, no, me incluyo, me incluyo. Entonces, mire qué es lo lindo de esto, mire qué es lo lindo de esto, que evidentemente todos estamos acá para tener herramientas para nuestros pacientes y está muy bien. Pero ¿quiénes somos más pacientes? Nosotros mismos como profesionales, ¿sí? Nosotros sí. ¿Sí? Nosotros mismos. Entonces, lo más bonito que nos puede quedar de todos los masterclass que hagamos aquí es que la verificación primero se confirma en nosotros mismos. ¿Para qué? Para yo decirle a mis pacientes, yo como Andrea Espinosa les hablo de mi caso, tranquilo que yo también tengo déficit de atención, tranquilo que como decimos aquí en Colombia a mí se me va la paloma, tranquilo que como le he dicho al doctor Andrés Vivanco, tengo la dislexia alborotada al 1000%, o sea, al 1000, en vez de decir ojos digo hombros, en vez de decir boca digo pies, ¿sí? Las personas que me conocen ya como que ya me comprenden por fortuna, ¿sí? Porque les puedo decir los pies y estoy señalando una cosa con la otra. Entonces, muchos podemos tener estos signos y síntomas que finalmente no nos define como tal. Sin embargo, es algo que es trabajable todos los días de la vida porque el cuerpo, la emoción, los pensamientos, los síntomas y la condición siempre están diciendo, evidentemente, por dónde tenemos que trabajar. Y lo más bonito de esto es que ojalá solo afectara la visión, ¿sí? Esto afecta sistémicamente por todas las conexiones, evidentemente todos los órganos, y hablando aquí con el doctor Vivanco, que es tan experto en toda la parte de posturología, toda la función de los captores. Si uno entra en disfunción, evidentemente se llevó el resto y es ahí donde varios evidentemente tenemos que entrar transdisciplinariamente a trabajar. Entonces, yo le doy muchas gracias a ustedes por estar aquí, por su tiempo, por su confianza, por estar Gracias. siempre cuando convocamos a estos masterclass, porque realmente creo que nuestro objetivo, al igual que el doctor Andrés Vivanco, es este servicio con amor y que evidentemente la información y el conocimiento puedan llegar a todos ustedes, familiares, pacientes y demás. Entonces, no sé si el doctor Andrés Vivanco tenga algo más para aportar aquí. Bueno, yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por el tiempo y por tener esa oportunidad de seguir avanzando más y querer aprender un poquito más de la visión. Y bueno, yo quiero aportar que, pues, que esta área de la posturología a nivel de la visión o de la optometría no es muy concurrida, no es muy hablado a nivel mundial, por lo que pues tenemos que empezar a trabajar en multidisciplina. La multidisciplina es la base terapéutica de los pacientes. Entonces, si hubo más optómetras aquí, aparte de la doctora Magda, yo los invito, las invito a que formen este equipo, a que formen este equipo. Ya está aquí la doctora Livia, de optómetra de Montería. Que formen este equipo porque sin el equipo realmente no vamos a poder tener un éxito mayor. Yo nunca voy a decir que un éxito al 100%, no, eso no. Un éxito mayor y duradero tiene que ser con gracias al trabajo multidisciplinario con todos los colegas. Muchas gracias. Gracias, mi doctor. La doctora Livia tiene levantada su manito. Este espacio es tuyo, doc. Muchas gracias, buenas tardes. Qué pena no pude intervenir porque estaba haciendo otra vuelta. Estoy en la ciudad de Cartagena, Ah, organizando unas cosas y entonces pues, pero los oí durante todo el recorrido, así que no me perdí nada, solo que no podía porque había mucho ruido, no, era terrible, pero bueno, ya estoy en un sitio mejor. Y pues le quería comentar, tuve la oportunidad de hacer los cursos
de Prisma Activo con la doctora Sandra, con el doctor Vivanco. Luego hicimos el segundo módulo, que fue la reprogramación propioceptiva, y ahorita estamos ya en un tercer módulo. Y la oportunidad de trabajar con el doctor Vivanco acá en Montería, con muchos pacientes, 20 pacientes aquí con él, y ya yo tenía trabajando muchos pacientes desde que comencé, me emocioné, y qué bonito hacer una ayuda integral, porque ahorita por lo menos ya estoy conectándome con los odontólogos, que precisamente muchas gracias, doctora Andrea, por recomendarlos. Ya ellos estuvieron conocieron al doctor Vivanco. Y bueno, ahorita ellos están un poquito enredados con unas especializaciones que está haciendo uno de ellos. Bueno, entonces, pero ya ellos tienen eso, ya se les abrió esa puerta de que también colaboremos con los optómetras, los kinesiólogos, los odontólogos, toda esa área de fisioterapeutas, terapia ocupacional. O sea, es muy bonito que podemos ayudar a un paciente integral. Y les digo a todos mis colegas, digo, mire, apenas llega el paciente a su consultorio, mírenle todo. Mírenle la boca, mírenle los dientes, mírenle la cabeza, el cabello, cómo tiene el cuello, si tiene los brazos abajo, arriba, donde sea, pero que lo miren. Si los pies están para adentro, para afuera, cómo camina. O sea, eso es muy bonito, que cuando el paciente yo le hago el examen, primero el visual, el optométrico, y luego le digo, bueno, el optométrico es esto, pero le he encontrado anormalidades en otras áreas. Le he encontrado cierta disfunción, le he encontrado cierto problema. O sea, le explicamos de una manera para llegar a los pacientes y llegar a los papás, ¿sí? Y le preguntamos cositas, así como nos decía el doctor Vivanco, cómo come, cómo se comporta, si se le gusta tener la cabeza para atrás, para adelante. Llegan al consultorio y se sientan con las piernas cruzadas, hasta se doblan, eso mejor dicho, yo digo, parecen que fueran de circo estos chicos. Entonces, yo los dejo así, y entonces fíjense que hemos ayudado a muchos pacientes.